Hola, soy la doctora Leticia Cobo, psiquiatra de Madrid. Voy a dar hoy la videoconferencia que corresponde a la unidad didáctica 6 de, pues el proceso adolescente. He dividido la presentación, primero la primera parte como el proceso adolescente tal cual y luego unos pequeños apuntes sobre cómo entrevistar algunos consejos para hacer la entrevista con el adolescente, que a veces no es fácil. Bueno, el proceso adolescente se puede dividir de muchas formas o no dividirlo, porque es un proceso conjunto, pero bueno, a mí me gusta dividir en diferentes aspectos, pues una parte el desarrollo biológico, más médico, más biológico, el desarrollo cognitivo, cómo cambia un poco la forma de pensar del adolescente, ¿no? De la niñez a la adolescencia y luego para pasar a la adultez, y el desarrollo más psicosocial, las partes más emocionales o sociales con las demás personas, tanto adultos como con pares. Bueno, vamos a hablar primero del desarrollo biológico. El desarrollo biológico, la pubertad es la parte biológica de la adolescencia. La adolescencia comienza, la pubertad, con la maduración de los dos ejes principales que actúan en el cambio de la niñez a la adolescencia. Primero se produciría la adrenarquia, es la maduración del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, que ahora veremos cuáles son las hormonas implicadas, y como 2 años después, más o menos, ya sería la gonadarquia, que sería la maduración del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Vale. En las mujeres, el sistema nervioso central se activaría, mandaría del hipotálamo a la hipófisis la LHRH, y de ahí pues se dividirían en lo que hemos dicho, la adrenarquia y la gonadarquia. La adrenarquia pues hace TH a la glándula suprarrenal activando los andrógenos, y en las gónadas, en los ovarios, sería la FSH y la LH la que actuarían sobre el folículo y el cuerpo lúteo, activando los estrógenos y la progesterona. Todo esto daría los cambios, sobre todo más visibles, pues del crecimiento y los caracteres sexuales secundarios, los labios mayores, menores, el aumento de las mamas, el crecimiento del clítoris, entre otras. Y ahora, pues en los chicos sería parecido. Primero, pues igual, el hipotálamo manda la LHRH a la hipófisis y luego la glándula suprarrenal igual, a través de la ACTH, activaría los andrógenos, que darían pues todo lo que hemos dicho, ¿no? El crecimiento, la aparición de caracteres sexuales secundarios, que también estarían influidos, por supuesto, por la activación de las hormonas sexuales. La hipófisis mandaría FSH y LH a los testículos y allí se formaría, pues bueno, todos los cambios que consisten en los caracteres sexuales secundarios. Hay unas escalas clásicas para clasificar un poco los estadios de evolución de los niños, de niño a adolescente, que se llaman las escalas de Tanner. Son varios estadios, ¿vale? En el primero, pues el pecho infantil, no hay vello púbico. En el segundo, ya se empezaría a ver el botón mamario, vello púbico escaso, en labios mayores simplemente. El estadio 3, ya más avanzado, pues hay el aumento y la elevación del pecho y de la areola, ya hay un vello más parecido al vello púbico adulto. El estadio 4 es casi el estadio adulto, la areola y el pezón están sobrelevados sobre la mama y el vello púbico es muy parecido, pero no hay sobre los muslos. Y el estadio 5 ya sería el estadio adulto, un pecho adulto, una areola no sobrelevada y el vello púbico pues igual que en la adultez. En los niños es lo mismo, ¿vale? En el estadio primero, pues igual, es un estadio infantil, no hay vello púbico, los testículos y el pene son pequeños, son infantiles. El estadio 2 ya iríamos evolucionando un poquito, se aumentaría el escroto y los testículos, la piel del escroto está enrojecida y arrugada, pero el pene sigue siendo infantil. Hay un vello púbico escaso en la base del pene. En el estadio 3 tendríamos el alargamiento y engrosamiento del pene, aumento de testículos y escroto, y el vello púbico ya rizado, grueso y oscuro, ya más parecido al adulto.
El estadio 4, igual que en las niñas, sería el preadulto, ya muy parecido, el ensanchamiento del pene y del glande, aumento de los testículos, aumento y oscurecimiento del escroto, el vello púbico adulto, pero igual que no cubriría los muslos. Y el estadio 5 son los genitales adultos y el vello púbico adulto. Es un estadio ya que se ha llevado a la maduración. También hay cambios no solo a nivel de hormonas sexuales, que también influirían, pero no solo son cambios más físicos, sino como luego veremos, hay cambios en el cerebro adolescente. En el niño, pues el cerebro está en una etapa más infantil y empezamos a madurar hacia la adultez, pero en este camino, pues hay diferentes estadios de la maduración del cerebro, lo que da que, bueno, que haya diferentes características que definen la adolescencia. El sistema límbico, que está muy relacionado con las emociones, con el sistema de gratificación, estaría hiperreactivo. Lo que hace es inducir a la conducta, por eso hay tanta impulsividad. Y luego el córtex prefrontal, que es la parte que controla las decisiones razonadas, el análisis de la información, todavía estaría inmaduro, lo que también, al no frenar la conducta, también influiría en que pueda haber impulsividad. Todo esto, por supuesto, se va gestando con el aumento de las hormonas sexuales. El desarrollo cognitivo, ¿cómo cambia el pensamiento desde el niño al adolescente? Bueno, hay un egocentrismo marcado, el adolescente pues se ve a sí mismo como único, especial y con una gran trascendencia, cuando la mayoría de las veces no es así, pero a la vez, aunque tenga ese egocentrismo, es muy sensible a lo que piensen los demás. Interpretan el comportamiento o la opinión de los demás como si fuese un juicio sobre ellos. Además, tiene un pensamiento dicotómico de todo o nada bastante extremista. A veces, pues, no sería un pensamiento centrado, no, iría hacia el todo o nada, hacia los dos extremos. Hay unos mitos de la adolescencia que se han descrito que son normales. Es importante que al hablar de la adolescencia no se patologice lo que no es patología. La adolescencia es un proceso normal que tienen que pasar todos los niños para ser adultos y muchas veces no es comprendido ni por los propios padres, empezando por los padres, a veces por la sociedad e incluso a veces por los médicos, donde muchas veces se cree que son cosas patológicas o conductas que no lo son, que son perfectamente normales. Ahora veremos un poco cómo podemos diferenciar conductas normales de la adolescencia con las que no lo son. Bueno, hablando de los mitos de la adolescencia, los adolescentes tenemos el mito o fábula personal, creen que ellos son únicos y que están destinados a una vida mítica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues van regulando un poco sus conductas y sus aspiraciones en la vida. Luego, el mito de la invencibilidad. Creen que saldrán ilesos de situaciones peligrosas. Por eso, pues se experimenta mucho con drogas, con carreras de motos, cualquier tipo de actividad que tiene cierto riesgo, pero que ellos piensan que no les va a tocar a ellos el posible accidente. Y luego el mito del público imaginario. Siempre piensan, pues cuando entran en un sitio o cuando están en una reunión, que todas las miradas están puestas en ellos. Esto hace que también, pues eso, se comporten de una manera diferente a la que se comportan los niños o nos comportaríamos los adultos. Es importante que en la adolescencia ya se cambia, ahora vamos a ir viendo todos los estadios de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, porque en la adolescencia se pasa a la última etapa del desarrollo, que ya es la etapa que se mantendrá durante la adultez. La etapa 1, que se llama sensoriomotora, va desde el nacimiento hasta los 2 años. Es hacia los 2 años más o menos, que coincide con el lenguaje articulado con unas oraciones simples. Lo que define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Los niños, para ir reconociendo e ir aprendiendo del mundo, tienen que explorar. Y exploran de la manera que es fácil para ellos, que es tocando, chupando, cualquier tipo de interacción física con el medio que los rodea. Es un comportamiento y una idea muy egocéntrica porque ellos dividen el entorno en ellos y lo demás.
En esta etapa lo que se consigue es lo que se llama la permanencia del objeto. Es decir, el niño entiende que a pesar de que las cosas no las percibamos en un momento determinado, pueden seguir existiendo. En niños muy pequeños que todavía no han alcanzado esta permanencia del objeto, se suele hacer un experimento que es muy llamativo. Le enseña su muñeco favorito, por ejemplo, y el niño pues lo toca, se alegra, pero luego lo tapas con una manta o con un trapo y los niños creen que ha desaparecido, no saben que está ahí debajo. Entonces, cuando ya han conseguido la permanencia del objeto, el niño levanta la manta y sabe que el objeto está ahí. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que se llama, va pues más o menos desde los 2 a los 7 años. Ya van siendo, pues eso, más empáticos, pueden ponerse un poquito más en el lugar de los demás, empiezan a jugar con unos roles ficticios, no alcanzan el pensamiento abstracto que se alcanzará después, pero ya pueden ir utilizando objetos con carácter simbólico. Pero sí que es verdad que lo que decimos, que los pensamientos abstractos, que implican muchas veces este tipo de juego más simbólico, se alcanzarán después. Pero bueno, ya vamos empezando a ver que no todo es tan concreto, sino que ya se pueden ir barajando ciertos símbolos. Aquí el pensamiento mágico es muy, muy común en los niños. Son asociaciones simples y arbitrarias que hacen que procesen la información que les llega del mundo. Es muy común que los niños tengan este pensamiento mágico, y para tratar con niños, para hacer las entrevistas, es muy importante que lo manejemos, porque una frase que podría ser un síntoma en un adulto, un lenguaje desorganizado, o incluso una ideación delirante de tipo religioso, místico o mágico, en un niño es perfectamente normal porque todavía está relacionándose con el mundo y formando su esquema del mundo, y muchas veces los conceptos más abstractos le son difícil de entender, y pues él se crea sus asociaciones que para nosotros pueden tener sentido o no, pero que son unas asociaciones que para el niño le configuran su mundo. La etapa de las operaciones concretas es la última etapa en la que podríamos dividir en la infancia. La siguiente etapa es la que crea el cambio en la adolescencia. Esta etapa de las operaciones concretas, pues más o menos, pues eso, entre los 7 y los 12 años. Ya empiezan a usar la lógica para llegar a algunas conclusiones, pero normalmente tienen que ver las premisas con situaciones concretas. Todavía no manejan bien la abstracción, que eso sería el paso ya a la adultez, a la adolescencia y posteriormente a la adultez. Aunque sí que van clasificando los aspectos, la realidad, las categorías, de manera mucho más compleja, y ya no es tan egocéntrico. Aparte del entorno y yo, hay más cosas, ¿no? Se hace un experimento para saber que los niños han llegado a esta etapa, que es muy, muy curioso también. Se le pone al niño 2 vasos de agua, llenados pues por aquí hasta igual, ¿vale? Luego se coge un vaso de agua y se echa en un recipiente que sea mucho más estrecho y mucho más alto. Entonces, a simple vista, el agua está más alta, pero el niño ha visto que hemos echado el mismo agua del vaso que contenía la mitad del vaso en ese recipiente más estrecho. Cuando no se ha alcanzado la etapa de las operaciones concretas, el niño, cuando tú le preguntas que cuál de los 2 recipientes tiene más agua, a pesar de haberte visto echando la misma cantidad, siempre va a decir que tiene más agua el estrecho y largo, porque para él lo ve así. Cuando el niño ya ha llegado a esta etapa de las operaciones concretas, ya dice que tiene la misma cantidad de agua. Y ahora la etapa que nos interesa, pero sí que era recomendable ver un poco las etapas anteriores, es la etapa en la que pasa a la adolescencia. Y es la etapa de las operaciones formales. Es la etapa que se consigue en la adolescencia y que luego vamos a mantener durante toda la vida. Es desde los 12 años en adelante, lo que he dicho, incluyendo la edad adulta, es la capacidad para usar la lógica, para llegar a conclusiones abstractas. No hace falta movernos en lo concreto para llegar a una conclusión. Ya no hace falta que tengamos el caso concreto para hacer hipótesis, sino que las haremos pues de manera abstracta, ¿no? De manera simbólica, que podemos hacer hipótesis sin tener que haber experimentado ese caso concreto. Es el metapensamiento, ¿no? El pensar sobre pensar. Ya no hace falta la concreción y lo
ámbito físico que podamos ver, sino que podemos llegar a conclusiones de otra forma pensando sobre ellas. Ya podemos manejar esquemas de pensamiento, se va configurando nuestro mundo a través ya de esquemas, símbolos y, por supuesto, se utiliza el método hipotético deductivo que a partir de ahí haríamos hipótesis que luego comprobaremos o no, ver si son reales. Vale, en la adolescencia empieza a haber un equilibrio, se empieza a equilibrar lo que es el pensamiento más intuitivo con el pensamiento racional. Todos los seres humanos tenemos los dos tipos de pensamiento, ¿vale? No es, uno no es mejor que otro si está en su cierta medida. Un pensamiento intuitivo nos viene bien pues para saber sacar hipótesis más emocionales, más creativas, y luego un pensamiento racional, obviamente, para que todo pase por la razón. Pero si hay un exceso de racionalidad, podemos quedarnos paralizados por la propia, el propio pensamiento racional. No está bien que podamos ir pensando solo en lo racional, sin ningún tipo de emoción, creatividad. Entonces nos quedaríamos paralizados y sería una vida un poco como de robot. Entonces, hay muchas personas, también adultos, que son más intuitivos o más racionales, pero en la adolescencia se va empezando a regular, ¿vale? Luego cada persona tiene su parte personal, pero en la adolescencia sí que empezamos a ir sopesando un poco, no ser tan emocionales, tan impulsivos, sino subiendo un poquito el pensamiento racional para que llegue a un equilibrio con el que luego nos mantendremos en la edad adulta. El desarrollo psicosocial es una parte muy, muy importante en la adolescencia y que vamos a ir viendo sus diferentes facetas. Una de las más importantes facetas de la adolescencia es la búsqueda de la identidad personal. En los niños no es importante. El niño no se plantea cómo va a ser, no se plantea cuál es su identidad. Y en el adulto ya está formada a veces y a veces no, A veces la consolidación de la identidad tarda mucho en aparecer. Luego también depende de la madurez de cada uno. Pero en el adolescente sí que vemos ese cambio de una búsqueda de la identidad personal, algo que me defina a mí como persona y que sea diferente de los demás. Tiene diferentes etapas, lo que hemos dicho depende un poco de la madurez del niño y del adolescente, no hay unas edades concretas, sino que habrá que ir viendo dependiendo de cómo vaya expresándose el adolescente. La primera etapa siempre es la confusión de roles o de la identidad. Es una falta de compromiso con cualquier tipo de metas y valores. Es llegar es beneficioso porque nos cuestionamos lo que hasta ahora lo habíamos dado por válido, pero a los adolescentes se les va un poco la mano y nos vamos al otro extremo, como hemos dicho antes, del extremismo, en el que no hay compromiso con nada. Criticamos absolutamente todo, todo está mal y nada tiene ningún tipo de valor ni se comprometen con nada. Es una etapa de mucha rebeldía en la que no hay ningún compromiso con nada, pero que se pasa. Muchos padres se preocupan, es perfectamente normal. Necesitamos esa etapa de romper con todo, de cuestionarnos todo, para luego poder seleccionar lo que va con nosotros y crear nuestra identidad personal. La siguiente etapa sería la identidad prematura. Aquí, como pues eso, volvemos otra vez a los extremos. Como se nos ha ido de las manos cuestionar absolutamente todo, ahora aceptamos los valores tradicionales. Pueden ser los valores tradicionales de nuestros padres o los valores tradicionales de la sociedad, ¿vale? Sin cuestionarlos. Ahora nos valen ciertas cosas. A veces sí que es verdad que los valores pueden ser los contrarios a la familia, pues lo hemos cuestionado y nos hemos quedado con unos valores contrarios. Entonces los aceptamos y nos vamos al otro extremo. Ahora, como siempre, el péndulo va hacia los dos extremos y en algún momento se queda en el centro. Pues esta sería la etapa de la moratoria. Es una exploración amplia y en profundidad. Ya empezamos a ver que no todo es malo o no todo es bueno. Empezamos a buscar, a explorar, ver qué es lo que va con nosotros, qué es lo que no, qué es lo que nos gusta más, lo que no nos gusta, ¿vale? Y muchas veces, pues eso, en la exploración adoptamos roles que luego no cogemos porque, bueno, vamos viendo qué es lo que va con nosotros. Y luego la última etapa, que lo que os digo, no se consolida muchas veces en la propia adolescencia. A veces hay gente que le dura bastante más el
el proceso de la búsqueda de la identidad, ¿no? Ese final del proceso que finaliza con la consolidación o el logro de una identidad propia. Todos tenemos una identidad que hemos ido consiguiendo durante la adolescencia. Por eso es tan importante este periodo de la vida de las personas. En la adolescencia es donde se crea lo que vamos a ser de adultos. Vamos a ir viendo en el tema más social cuáles son las relaciones o los puntos más importantes con la relación con los demás. Vamos a empezar con los padres, ¿vale? Siempre va a haber roces. Siempre va a haber roces, ¿por qué? Primero, por la propia diferencia generacional, el choque generacional. Lo que para nuestros padres estaba muy bien, a nosotros no nos vale, a los adolescentes no nos vale, entonces siempre va a haber un choque. Y luego también muchas veces porque el adolescente necesita independencia y esos deseos de independencia chocan con la no aceptación de los padres de que su niño ya no es un niño y está creciendo. Entonces, esto es normal. Muchos padres lo toman por patológico, lo que hemos dicho antes. No pasa nada. Todos los niños, todos los adolescentes tienen que pasar por esta etapa. Lo patológico, o lo que no es normal, sería lo contrario, ¿vale? Que no haya ningún deseo de independencia por parte del adolescente, que esté muy apegado a sus padres. Eso no es normal. Que una etapa sea normal no quiere decir que los padres no tengan que poner límites. Obviamente asumimos que nuestro hijo, como padres, que nuestro hijo va a querer independizarse de nosotros, va a querer hacer cosas que no hacía de niño, pero obviamente se necesitan los límites. De hecho, una crianza negligente, una crianza sin roles claros, en el que no hay ningún límite, es tan perjudicial como la contraria, como una muy rígida. Se necesitan los límites, el apoyo, una conexión emocional con el adolescente y comunicación. Siempre todo basado en el respeto. Lo que os decía, siempre va a haber diferencias, ¿vale? Eso entra dentro de la normalidad, no es nada patológico, entonces no pasa absolutamente nada. Dentro de que, lo que hemos dicho, siempre hay una línea que separa lo que es lo normal y lo patológico. Sobre todo en psiquiatría no es tan fácil de delimitar como en otra especialidad médica. En otra especialidad médica podemos hacer una analítica y vemos que está alterada, o una radiografía y vemos que hay algo roto o alterado. En psiquiatría no es tan fácil, entonces siempre nos movemos un poco en lo que es normal y lo que no. Para decir que algo no es normal, nosotros en lo que nos basamos es sobre todo que cree un malestar significativo. Tanto a la persona como a terceros, porque muchas veces no es a la persona a la que lo crea, sino a los demás. Entonces, lo que hemos dicho, esas diferencias, esos choques entre la familia, entrarán dentro de lo normal si no crea un malestar significativo, social, legal, familiar en ese adolescente y su entorno. Y también lo que es normal y lo que muchos padres se quejan es el distanciamiento parental. Los niños, los adolescentes, en esta etapa no van a estar apegados a sus padres. En la infancia los padres son el modelo de referencia, el primer factor socializador del niño. Ahora para el adolescente ya no son tan importantes. El adolescente se separará emocionalmente y físicamente también muchas veces de sus padres, en el sentido de que no va a estar siempre con ellos, no va a compartir todos los momentos con ellos, para acercarse más a los pares, que ahora veremos que son como el elemento socializador en este periodo. Eso no quiere decir que el niño, el adolescente, no necesite a sus padres y que este distanciamiento sea total. Obviamente no lo es un distanciamiento emocional, un distanciamiento pues de aficiones, de momentos, en el que el adolescente se separa momentáneamente, pero luego volverá a tener una relación pues más normalizada con sus padres. Este distanciamiento es perfectamente normal. El adolescente necesita salir de este rol de hijo, de niño, en el que ha estado siempre, para poder crear su propia identidad. No es patológico, repito, no pasa nada, es normal, les pasa a todos los adolescentes y hay que tenerlo en cuenta. También, aparte de que con los padres, los adolescentes tienen relación con otros adultos, con los profesores, con tíos, con vecinos, con amigos de sus padres, que suelen ser también de importancia, no hay que minimizarlas. De hecho, muchas veces los adolescentes tienen mucha
mucho apego a estas relaciones con otros adultos porque son fundamentales, sobre todo cuando el consejo de los padres ante las dudas es escaso. Muchas veces son los propios adolescentes los que no preguntan a los padres pues, sobre tema de sexualidad, de drogas, de futuro, trabajo, cualquier cosa que les esté creando confusión o dudas, a veces no lo preguntan a los padres o también al revés. Los adolescentes lo preguntan, los padres les da un poco de cosa hablar de ciertos temas y pues no contestan de la manera en la que el adolescente querría que le contestasen y entonces pregunta a otros adultos que no son sus padres, con los que la relación no es tan vertical y bueno, pues suele haber una comunicación más fluida. Y lo fundamental en la adolescencia es la relación con los pares, con los iguales, con sus amigos, sus compañeros de instituto, ¿vale? Es muy importante y no se puede obviar. Es muy importante tanto para los dos extremos. Muchas veces se ve solo el extremo de las malas compañías, que se llama, y si bien es cierto que es un factor de riesgo tener compañías pues que abandonen los estudios, que consuman drogas, que tengan conductas de riesgo, obviamente también tener amigos con tus mismas inquietudes, que asistan regularmente a clase, que tengan un ocio sano, también nos ayuda a ir configurando nuestra personalidad. Sí que es verdad que también no es algo... ¿cómo decirlo? No es algo que no tenga nada que ver ajeno al adolescente ese grupo de amigos. El adolescente elige los amigos que tiene y también es elegido por otras personas. Quiero decir, muchas veces los padres culpan a las amistades y sí que es verdad que puede haber un cierto riesgo dependiendo qué tipo de amistades se tienen, pero nunca olvidemos que es el propio adolescente el que ha elegido a esos amigos. También sí que es verdad que los pares, los amigos, compañeros de instituto sí que ejercen cierta presión. Lo que decíamos antes, hay mucho egocentrismo de pensar el adolescente que es único y que es muy importante, pero luego es muy sensible a lo que piensen los demás. Entonces, muchas veces el querer encajar en un grupo, el querer tener amigos de cierta categoría, entre comillas, en el propio instituto, puede hacer a un adolescente más vulnerable hacer cosas que no haría en un primer lugar. Entonces, ahí volvemos a lo de siempre, qué es lo normal y qué no es lo normal. Una cierta presión de grupo siempre va a ser normal. No porque un adolescente en algún momento determinado haga una cosa que a lo mejor no haría de normal, no pasa nada, siempre que no sea algo delictivo, algo de mucho riesgo o algo que a él le cree mucho malestar. Pero no habría que darle tampoco mayor importancia. El problema es cuando el adolescente deja de lado sus propias convicciones, sus propios valores morales para hacer lo que digan sus amigos. Entonces ahí ya estaríamos en un caso problemático de depresión de grupo, ¿no? Y habría que explorar al adolescente para ver qué carencias puede estar teniendo para dejarse llevar tanto por el grupo. Los amigos, aparte de diversión, de emoción, también le dan consejo y comprensión. Están pasando por las mismas etapas que el adolescente. El adolescente tiene muchas dudas, a veces, como tiene cambios corporales que a veces no son, la mayoría de las veces no son regulares, sino que aparecen unos cambios antes y otros después, tiene mucha inseguridad y no sabe muy bien cómo manejar estos cambios corporales, estos cambios en la forma de pensar. Entonces, pues bueno, está muy bien que aparte de tener confianza, por supuesto, con los padres para irlo gestionando y con otros adultos, comparta al adolescente con los demás, con gente que está pasando por lo mismo que él, sus dudas, sus problemas, ¿no? Sus inseguridades y otras personas que están en la misma etapa le puedan ayudar, ¿vale? Esto es muy normal y es muy positivo. Hay unos cambios emocionales que tienen que ver más con la psicología, ¿no? Del adolescente, que igual que son normales. No hay que patologizar un proceso natural en el ser humano. Sí que es verdad que muchas veces en las sociedades más de gran ciudad, más evolucionadas, digamos, a nivel tecnológico, muchas veces la adolescencia se alarga mucho
Y lo que antes era un proceso de un par de años, ahora pues tenemos adolescentes que podríamos decir con 20 años. Y eso ya no es una adolescencia, pero los cambios, la forma de vida o las diferencias con los padres, con la sociedad, todo eso sería propio de una etapa adolescente. Obviamente eso ya no es normal. No hay una edad concreta de cuál es la adolescencia, pero una adolescencia que tarda mucho en cerrarse tampoco es normal. Y ahora mismo pues sí que muchas veces se ve gente pues con 20 años, 20 y algo, que siguen como en la adolescencia. No tienen interés por las cosas, no hay una idea clara de qué hacer después, siguen con muchos cambios emocionales que ahora veremos, que no son normales tampoco para la edad, ¿vale? Pero dentro de una adolescencia normal, todo esto que vamos a hablar sí sería normal. Necesidad de intimidad. Eso lo llevan también muy mal los padres. El adolescente no quiere estar reunido con los padres viendo la televisión como hacía cuando tenía 8 años. Necesita su espacio, su intimidad, ¿vale? Su espacio que sea propio para él, pues bueno, poder ir gestionando todo su mundo, ¿no? Y su proceso. Hay un descubrimiento de la sexualidad. Con la adolescencia empiezan los primeros amores, las primeras relaciones sexuales, ¿vale? Sí que es importante que siempre se haya educado antes al niño en la sexualidad. Muchas veces los adolescentes tienen unas ideas y unos mitos en torno a la sexualidad que no han sido resueltos anteriormente y que pueden dar problemas cuando se inician las relaciones sexuales. Lo que hemos dicho antes, una emancipación afectiva de los padres y del mundo adulto. Muchas veces hay que romper emocionalmente, en un sentido normal, con los padres o con los otros adultos, con el mundo adulto. Decir, bueno, todo lo que me habéis inculcado durante la niñez, ahora, pues hay cosas que sí, pero muchas de ellas no me valen. Entonces hay un distanciamiento y una emancipación y una independencia para poder buscar la propia identidad. Lo que hemos dicho, lograr una autonomía personal con todo este proceso. Cambios en la forma de expresar sus emociones. Niños que antes eran súper cariñosos, que daban muchos besos a los padres y a los desconocidos y a los familiares, ahora cambian la forma de expresar esas emociones. No quiere decir que los adolescentes ya no sean afectivos o no tengan emociones, ni mucho menos, simplemente que cambian la forma de expresar. Relacionan ese excesivo cariño con la infancia y ellos no quieren relacionarse con la infancia de ese modo. Entonces, pues se cambia la forma de expresar. Un niño que antes saludaba efusivamente, pues ahora el adolescente dice hola y ya está. Eso no quiere decir que no te esté saludando, que no te valore, que no te tenga aprecio, simplemente ha cambiado esa forma de expresar las emociones. Muy frecuentes los cambios de humor. Un adolescente puede estar súper contento en un momento determinado y a la hora, por cualquier pequeña cosa que le haya pasado, bajarse a la depresión, entre comillas, no patológica, obviamente, al estado más apático, depresivo, no querer hacer nada. Eso entra dentro de la normalidad. Volvemos a lo que estamos repitiendo en toda esta charla y es lo que es lo importante. Obviamente dentro de unos límites. Sí que muchas veces en la adolescencia ya se va gestando los posibles trastornos de la personalidad. Obviamente hay psicopatología, cuadros clínicos depresivos, trastorno bipolar, que habría que descartar. Pero un cambio de humor normal es que no hay ningún problema en el adolescente. Muchas veces es complicado diferenciarlo porque, claro, lo que para un adulto sería patológico, por ejemplo, ese cambio de humor sería una inestabilidad emocional, a lo mejor en el contexto de unos rasgos disfuncionales de personalidad o incluso en un trastorno de personalidad, en el adolescente no lo es, porque es una etapa de constante cambio en el que estamos adaptando. No olvidemos que el cerebro todavía está inmaduro. Las partes cerebrales que controlan lo que hemos visto antes, que controlan las emociones, la impulsividad, la planificación, todavía se están regulando. Entonces todavía no hay un cerebro adulto que tenga una estabilidad emocional, ¿no? Sino que una inestabilidad emocional sería normal dentro de la adolescencia. Y luego el componente de rebeldía. Muchos motivos de consulta de padres preocupados por sus hijos adolescentes es que ahora les contesta, ahora no quiere hacer las cosas, no obedece, les miente.
pues igual, entra dentro de la normalidad. Un punto de rebeldía, de querer romper con los adultos, con el mundo adulto y con el mundo infantil también, pues entra dentro de la normalidad. Habría que tener en cuenta, pues eso, poder vigilar conductas de riesgo, consumo de tóxicos, relaciones sexuales sin protección, deportes de riesgo o actividades que tengan que pongan en riesgo la integridad física, habría que valorarlo. Incluso un tema más delictivo, podrían pasar al acto, pero es muy raro. O sea, el porcentaje de violencia, de delitos juveniles es muy pequeño en comparación con el grado de rebeldía en la adolescencia, que es casi del 100%. Lo que decíamos antes, es más raro un adolescente que no se rebele ante las figuras de autoridad, como sus padres, como los profesores. En un porcentaje pequeñito es raro que en un adolescente no lo haga. Y ahora vamos a ver, pues, hombre, cómo entrevistar a un adolescente nos podría dar para hablar mucho más tiempo, pero vamos a poner unos cuantos conceptos, ¿vale?, para que nos quede claro cómo tratar a veces a un adolescente. A veces es verdad que cuando no tenemos mucha experiencia con niños y adolescentes, hacer entrevistas es más complicado. Los adolescentes, pues por todo esto que hemos dicho, tienen sus peculiaridades, no son ni niños ni adultos, entonces hay que tener en cuenta cómo tratarles, ¿vale? Vamos a ver qué requisitos previos debería tener un profesional que vaya a tratar con adolescentes. No todo el mundo vale, igual que no todo el mundo vale para tratar a niños, no todo el mundo vale para tratar a adolescentes o para entrevistar a adolescentes. El adulto, el médico en este caso, que nos vayamos a dedicar a atender a adolescentes, debería tener una madurez personal, una alta autoestima, un claro concepto de la autoridad, pero sin rigidez, o sea, tener una flexibilidad, pero poniendo límites, lo que habíamos dicho. Ser sensible, tener unos valores morales sólidos y culturales también, pero siempre congruentes con los de la generación actual. Hay que estar un poco al día y darnos cuenta que muchas de las cosas que nosotros como adultos tenemos asumidas que son ciertas, al cambiar la generación pueden no serlo tanto. Entonces, estar un poco actualizado de qué es lo que puede ser congruente con la generación actual. Por supuestísimo, no tener prejuicios ni una actitud moralizante. No somos policías, no estamos en contra del adolescente. No tenemos que juzgarle. Eso no quiere decir aceptar incondicionalmente todo lo que nos diga. Pero, por supuesto, no tener una actitud moralizante de nosotros somos los adultos y sabemos mucho de la vida y tú todavía eres inmaduro y no sabes nada, ¿no? Entonces, esa actitud, los adolescentes, por supuesto, como cualquier otra persona, la captan y se nos pondrían enseguida en nuestra contra. Siempre hay que tener una comunicación sincera y fluida, siempre basada en el respeto, ¿vale? Eso también obviamente vale para los adultos, pero aquí es muy conveniente tener que sea fluida la comunicación. Muchas veces a lo de los adolescentes les cuesta un poco, pero si ven que nosotros tiramos de ellos, que sí que nos interesamos por lo que nos cuentan, suelen entrar muy bien a la entrevista. Lo que hemos dicho antes, igual con los valores morales, pues estar siempre actualizados. A lo mejor nosotros lo que en nuestra época estaba de moda o lo que en nuestra época suponía un problema, a lo mejor ahora no lo es. Y estamos pasando por alto problemas que sí que son actuales. Por supuesto, no hay que aliarse nunca con ninguno de los dos, hay que tener de las dos partes, hay que tener siempre una actitud neutra, pero por supuesto no aliarse con los padres. Si nos aliamos con los padres, hemos perdido al adolescente, porque claro, va a ver que estamos todos en su contra y no nos va a querer contar nada más y la entrevista va a ser un desastre. Y tampoco irnos al otro extremo de pensar que el adolescente es la víctima y asumir el papel de padre sustituto o salvador. Y entonces ir en contra de los padres aliándonos con el adolescente de una manera que no es beneficiosa, de una manera que nosotros nos vemos con el rol de salvador, de salvar al adolescente de unos padres malos y que no nos beneficia, por supuesto, ni al adolescente tampoco. Siempre es preferible eso, tener una actitud neutra, saber dar una de cal y una de arena a cada parte, pero sin aliarnos claramente con una de ellas. Porque normalmente, además, en la mayoría de las ocasiones, una parte no suele tener la verdad absoluta. Entonces, no podemos aliarnos, ¿vale?
Bueno, voy a ir poniendo así algunos consejitos para la entrevista con el adolescente. Por supuesto, siempre presentarnos como lo que somos, como los médicos, ¿vale? Sí que es verdad que normalmente la primera entrevista, esto es un poco dependiendo un poco del gusto de cada uno. Hay gente que prefiere entrevistar primero al adolescente a solas y luego que pasen los padres, o al revés, hacer como la parte más de la anamnesis de la historia clínica con los padres, porque si no que nos pueden aportar datos de la infancia que al adolescente no recuerda, como es lógico, y luego quedarnos con el adolescente a solas. Yo suelo hacer la primera parte, o sea, la segunda opción. Me suelo quedar, suelo hacer la entrevista más médica, más aséptica con los padres para que me cuenten un poco pues cómo fue el embarazo, el parto, si hubo problemas en el nacimiento, con los hitos del desarrollo, ¿vale? Eso los niños, no, los adolescentes no nos los van a poder responder. Entonces, bueno, sería una entrevista un poco aséptica, médica, simplemente con los padres, y luego nos quedaríamos con el adolescente. Pero ya os digo, se puede hacer también al revés, ¿vale? Empezar con el adolescente, que él nos cuente sin ningún tipo de coacción por parte de los padres, y luego decirle a los padres que pasen y ya podríamos hacer un poco más la historia clínica. Puede a veces, hay que tener cuidado con cómo manejamos, que ya veremos en la presentación siguiente, no, en la que viene, no, la siguiente, que veremos en la videoconferencia cuáles son las actitudes y las habilidades de comunicación con las familias. La mayoría de las veces el motivo de consulta de los padres y del adolescente no suele coincidir, y no suelen coincidir los puntos de vista. Es importante, si hacemos primero la entrevista conjunta con los padres, decirle al adolescente que después nos quedaremos a solas con él y que él nos podrá dar su versión de los hechos en total libertad. Siempre preguntarle al adolescente para que se presente, que si le tiene algún apodo que le guste o que si le llaman de alguna manera, ¿vale? Eso no es perder autoridad, es simplemente que el paciente se sienta un poco más acogido por nosotros. Si el paciente tiene un apodo o un diminutivo y él quiere que le llamen así, que le llamemos así, por supuesto, estaría bien llamarle así. No tener prisa. Sé que esto es muy fácil decirlo, pero luego la realidad no es así. Pero dentro de lo que podamos, ¿vale? No tener prisa, no cortar al adolescente. Muchas veces los adolescentes nos cuentan cosas que a lo mejor no nos interesan para nuestro diagnóstico, pero sí que es verdad que dentro de no dejar de ir acotando un poco como la entrevista, dejarle hablar. Entender todos sus problemas. Lo que a nosotros nos puede parecer algo banal, para el adolescente puede ser muy importante y le puede estar creando bastante malestar. Entonces, tener siempre en cuenta lo que nos cuente el adolescente. Observar mucho. Siempre es importante, esto vale para adolescentes y para adultos, por supuesto, el lenguaje no verbal. No todo es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Desde la apariencia física, la ropa, el estilo al vestir, el estilo más estético, cómo se comporta con nosotros, si es más reacio o está más abierto, ¿no?, a la entrevista. Siempre observar el lenguaje no verbal. Por supuesto, tener una buena relación terapéutica. Si no hay una buena relación terapéutica, no va a funcionar ninguna intervención que hagamos. Entonces, por eso siempre tenemos que intentar que el adolescente coja confianza, confíe en nosotros y que pueda expresarse sin coacción. El tema de la confidencialidad, ¿vale? Es un tema muy importante. Yo siempre lo digo en la entrevista conjunta. Digo, ahora me voy a quedar con el adolescente, ¿vale? Y le explico. Digo, ahora lo que digas en consulta es totalmente confidencial, ¿vale? Como cualquier entrevista médica, excepto hay que dejar claro que la confidencialidad se puede romper y hay que comunicarlo a los padres si hay un riesgo claro para él o un riesgo claro para terceros. Quiero decir, si nos expresan ideas autolíticas graves que pongan en riesgo su vida o a lo mejor no ponen en riesgo su vida, pero nos expresan ideas autoagresivas de querer hacer algo grave en contra de los demás. Ahí tenemos que ponerlo en conocimiento de los padres. Pero sí que es verdad que esto hay que explicarlo antes de empezar la consulta. Antes de empezar la consulta es importante decirle al adolescente cuándo se rompe la confidencialidad y cuándo no. Importante no romperla, quiero decir, si no nos cuenta nada que sea de riesgo, ni para él ni para terceros, por mucho que nos pregunten los padres, no debemos contárselo, porque ahí romperíamos una confidencialidad.
Hay que usar un lenguaje en el que el adolescente se sienta cómodo, pero evitar usar el argot juvenil de moda. Es muy desconcertante para el adolescente estar enfrente de un adulto que va a tratarle, que está para ayudarle, que use su mismo lenguaje. Es verdad que no hay que ser académicos ni dar todo datos médicos ni vocablos así que el adolescente le sean muy extraños, pero tampoco irnos al otro extremo de parecer adolescentes e imitar al adolescente, porque entonces no va a tener no vamos a tener ninguna autoridad sobre el adolescente y nos va a tomar como otro adolescente. Quiero decir, el adolescente que pide ayuda, sea él o los padres, cuando está delante de nosotros, él quiere un profesional serio, un profesional que le ayude, ¿vale? Que sepa lo que hace, no otro adolescente, porque si no, no iría a la consulta, ¿no? Le preguntaría a sus amigos y ya está. Siempre hay que considerar cualquier comentario que nos haga el adolescente, estar muy atentos a lo que nos cuente y nunca lo que hemos dicho, nunca una actitud moralizante, nunca juzgarlo. Si un adolescente se siente juzgado por lo que dice, se va a cerrar en banda y no nos va a contar nada más. Hay que explorar todos los detalles que nos interesan en la vida del adolescente. Yo, bueno, pues he encontrado así un epígrafe que es muy visual y para que no se nos olvide ninguna de las partes importantes a explorar, ¿vale? Que es con las letras de factores hacer un poquito el desglose e ir viendo distintos aspectos de la etapa del adolescente, de la vida del adolescente. Con la F de familia, pues la relación con la familia, el grado de satisfacción, la unión que hay, si hay disfuncionalidad, ¿vale? Todo tipo de relaciones familiares. Luego, las amistades. Las relaciones con sus amigos, siempre es importante preguntarle si tiene un grupo de amigos, que nos cuente un poco qué hace con ellos, qué tipo de relación tiene. En el colegio o en el trabajo, si ya ha dejado de estudiar, pues si le gusta, cuál es el rendimiento, el grado de satisfacción, ¿vale? Por supuesto, siempre explorar tóxicos con el adolescente a solas. El adolescente con sus padres no va a decir que consume ningún tóxico. Entonces, siempre explorar tóxicos con el adolescente, ¿vale? El patrón de consumo, si los ha probado, no, cómo los consume, si sus amigos consumen, ¿vale? Explorar un poco todo en torno a los tóxicos. Sus objetivos, las metas, pues qué quiere hacer, si quiere seguir estudiando, si quiere trabajar, si se plantea tener una familia, cuáles son sus ilusiones para el futuro, ¿vale? Es importante abordarlo también. Los riesgos, pues consumo de tóxicos, que ya deberíamos haber explorado, pero bueno, entrarían también dentro de ello. Deportes, si, pues yo qué sé, si coge la moto y se la pone a 200, si hay un ambiente violento con los amigos, ¿vale? Si abusa de medicaciones, el abuso sexual, por supuesto, o el tipo de dieta que lleva, ¿no? Si es algo de riesgo. El abuso sexual, ya lo vimos la otra vez, hay que explorarlo siempre, que se tenga cualquier tipo de duda, aunque sea mínima, porque es un tema muy importante. Con la E tendríamos la estima, ¿no? Pues la autoestima del paciente, pues cómo se ve, si se gusta, no se gusta, cuál es la imagen que tiene de él mismo, si esa imagen que él cree que proyecta a los demás le gusta o no, ¿vale? Un poquito, pues cuál es la autoestima y la autoimagen del paciente. Yo siempre les digo que se describan como ellos son, como ellos crean que son, no como le han dicho que son. Y bueno, aunque a veces cuesta un poco definirse a uno mismo, siempre suelen decir cosas interesantes. Y luego, por supuesto, el tema de la sexualidad. Y este tema hay que abordarle siempre sin tabú, sin tener vergüenza, ¿vale? O sea, hay que abordarlo naturalmente y sin enjuiciar lo que nos cuente el adolescente, ¿vale? Pues tanto la información que tiene de la sexualidad, como su identidad sexual, su orientación sexual, si ha tenido relaciones, no, si las ha tenido con protección, con qué personas, de qué manera, ¿vale? Es muy importante, es una etapa de muchos cambios donde la sexualidad es fundamental porque pasamos de los niños, que hay una etapa de transición en la que no hay sexualidad, a una etapa en la que las hormonas sexuales aumentan muchísimo y la sexualidad forma una parte muy importante en la vida del adolescente. Siempre es mejor preguntas abiertas. Esto vale para los adolescentes y para cualquier persona. Siempre es mejor preguntas abiertas donde el adolescente pueda explayarse un poco, darnos su visión,
que una pregunta cerrada de sí o no, que al final no tiene más alternativas y no puedes decir mucho. A veces, pues viene bien utilizar respuestas en espejo, repitiendo sus propias respuestas, ¿no? Cuando él nos diga algo, pues según has dicho, ¿te parece bien lo que sea? Y que él vea que nosotros estamos atentos a lo que él nos dice, que lo tenemos en consideración y que se lo reflejamos. Lo que hemos dicho antes, cuando hay temas embarazosos, hay médicos, hay personas que les da apuro hablar de la sexualidad con chavales de 14 años, por ejemplo, hay que tratarlo con total normalidad y sin ningún tipo de prejuicio. Sí que a veces no son los médicos, sino es el propio adolescente en el que ciertos temas le da vergüenza hablar de ellos. Pues nada, pues podemos usar afirmaciones así generales que faciliten la discusión. Pues, por ejemplo, pues a los chicos de 14 años les suele gustar tal. Y entonces, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo o no? Y ya ir viendo un poco por dónde va. Normalizarlo, por supuesto, y a veces utilizar expresiones en tercera persona también, para que el adolescente pues pueda ir abriéndose un poquito más. Siempre dar apoyo, ¿vale? Dar apoyo no implica aceptar todo. De hecho, hay cosas, lo que os he dicho, hay cosas que habría que comunicar a los padres o que habría que tratarlas como conducta de riesgo. Pero eso no quiere decir que tengamos una actitud moralizante y que el adolescente vea que estamos en su contra, que le estamos juzgando y que somos un adulto más que juzga todo lo que él hace, ¿no? Siempre dar apoyo al adolescente. Esto ya lo habíamos visto antes también, evitar asumir un rol parental, sustituto. El adulto no es, o sea, el médico que le está tratando, el psicólogo, no es su padre, no tiene que llevárselo a casa, sustituir el rol parental de sus padres, sino que es un adulto con el que del que va a recibir apoyo, que le va a escuchar, le va a aconsejar y le va a guiar, siempre evitando los juicios de moral, pero sin aceptar, por supuesto, todo como normal. Habrá conductas de riesgo que haya que confrontar al paciente como lo que son. Y luego inculcar siempre la responsabilidad de su propio cuidado. Muchas veces los adolescentes, a pesar de tener esas ideas de independencia, ese distanciamiento de sus padres, en ciertas cosas se comportan un poco de modo pasivo, como los niños, sin responsabilizarse de ellos mismos, ¿no? Entonces hay siempre que fomentarlo en el adolescente, que se responsabilice de todo. Y luego, pues aunque ya hablaremos de ello en otra videoconferencia sobre las relaciones familiares y las habilidades de entrevista, sí que es verdad que no podemos aislar al adolescente de la familia. Siempre hay que hacer alguna entrevista conjunta, siempre hay que dar un poco de feedback a la familia. Y entonces no podemos pensar que, aunque el adolescente, por supuesto, es nuestro paciente y aunque los padres insistan, el paciente es él, siempre no le podemos aislar de su núcleo familiar, ¿no? Nuestra misión siempre va a ser facilitar el entendimiento y la comunicación. Nunca va a ser, nuestro papel no es el de juez, no es ponernos de parte de uno ni darle la razón al otro, es facilitar el entendimiento y la comunicación entre ellos, ¿vale? Es fundamental hacer a veces hay que hacer entrevistas conjuntas cuando hay una gran disfuncionalidad en la familia. Siempre lo que hemos dicho de la privacidad, siempre hay que mantener la privacidad del adolescente con respecto a sus padres, excepto en los motivos que hemos visto para romper la confidencialidad. Si antes estábamos muy atentos a lo que nos decía el adolescente en consulta, ahora con toda la dinámica familiar tenemos que estar muy, muy atentos a todo lo que no se dice, a lo que se dice por supuesto, pero a todo lo que no se dice en la entrevista. La interacción del adolescente con sus padres con el adolescente, el lenguaje no verbal entre ellos, cuál es la dinámica familiar. No posicionarse, como hemos visto ya, nunca asumir el rol de juez, no tenemos que decir quién tiene la razón y quién no, sino simplemente que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Que se facilite el respeto, la comunicación entre ellos. A veces, esto es un poco también controvertido, hay psiquiatras, psicólogos que a veces entrevistan a los padres a solas.
es muy común en los niños más pequeños y en los adolescentes muchas veces también es muy interesante, porque nos van a dar información que seguramente delante del adolescente no nos quieran dar, pero sí que es verdad que si vamos a hacer alguna vez alguna entrevista con los padres, hay que informarle al paciente y pedirle permiso. Si el paciente nos dice que no, no lo vamos a hacer. Al final el paciente puede decidir si nosotros vamos a ver a sus familiares o no, y si queremos decir algo a los familiares y el adolescente no nos ha autorizado para hacer una consulta conjunta, pues habrá que decirla delante del adolescente. ¿Vale? Pero siempre es eso. No olvidemos que nuestro paciente es el adolescente y que él es el que tiene que autorizar lo que decimos y no. Hay adolescentes que nos dicen que no les, pues, por ejemplo, cuando vamos a informar, obviamente, después de la entrevista con el adolescente o de las entrevistas, pues cuando hay que poner una medicación, por ejemplo, o derivar a psicología, tenemos que informar a los padres. Yo eso siempre se lo digo a los pacientes, digo, ahora tengo que informar a tus padres porque eres menor de edad, ¿vale? Pero no voy a decir nada que tú no quieras que diga. Entonces, a lo que nos autorice el paciente lo diremos a sus familiares, a los que no, pues no diremos nada más que, debido a la entrevista, a lo que hemos observado en la entrevista o en las entrevistas, pues decido poner un tratamiento al adolescente, el adolescente acepta y bueno, no entraremos en más datos de por qué lo ponemos y por qué no, aunque los padres siempre nos van a preguntar, pero si el paciente no nos autoriza a dar información a los padres, no se la podemos dar, excepto que no se nos olvide, riesgo para el paciente, riesgo para terceros, riesgo claro. ¿Alguna pregunta? Aunque veo que solo hay un alumno conectado. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado.